Muy buenas tardes. Les damos la bienvenida al 10º coloquio de investigación que organiza la Dirección de Investigación y Posgrado de la Universidad Nacional Rosario Castellano. Mi nombre es Luis Manuel Cabrera Navarro y seré quien modere esta mesa titulada TIC, IA y Competencias Digitales Docentes, perteneciente al programa de maestría en investigación docente innovadora en la enseñanza media superior MIDI. Esta mesa está conformada por dos docentes comentaristas a quienes tengo el honor de presentar. Doctora Diana Castro Ricalde, ella es doctora en Ciencias Sociales, pertenece al Sistema Nacional de Investigaciones Nivel 1, perfil PRODEP, y líder del cuerpo académico Estudios Sociales y Educativos en Turismo y Gastronomía. Es profesora de tiempo completo de la Universidad Autónoma del Estado de México desde el año 2000 y sus principales líneas de investigación son la educación, tecnología y metodologías de la investigación. Muchísimas gracias, doctora. De igual manera, me permito presentar a la maestra Viridiana Flores Nonato. Ella es licenciada en Historia y maestra en Docencia para la Educación Media Superior. Actualmente es estudiante del doctorado en Política de los Procesos Socioeducativos de la UPN. Sus líneas de investigación se concentran en el estudio de la violencia de género en el bachillerato, políticas educativas en materia de género y didáctica de la historia. Muchísimas gracias, maestra, por su tiempo. Además de las comentaristas, dentro de esta mesa se encuentran estudiantes que presentarán sus avances del trabajo terminal, que en un momento presentaré. La dinámica de trabajo es que cada estudiante tiene un máximo de 10 minutos para realizar la presentación de sus avances de investigación. Una vez que terminen, las comentaristas tendrán 10 minutos cada una para realizar la retroalimentación que consideren pertinente. Les recuerdo, estudiantes, no hay réplica por parte de ustedes, ya que toda la retroalimentación la deben de revisar, analizar y considerar con sus respectivos docentes directores de trabajo terminal. Bueno, dicho esto, iniciamos la mesa de trabajo con la presentación de Nancy Marisol Ramírez Barojas, quien presentará su trabajo titulado Identificación de las habilidades TIC de los docentes del Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario número 250. Muy buenas tardes, estimadas doctoras comentaristas, compañeros. Mi nombre es Nancy Marisol Ramírez Barojas. Mi proyecto es de modalidad tesis. Mi director de tesis es el doctor Hernando Efraín Caicedo Ortiz y el proyecto va con base a la medición de las herramientas tecnológicas para docentes y estudiantes. Dentro de esta investigación está que en el Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario número 254, ubicado en la localidad de Coagnopalan, municipio de Palmar de Bravo, en Puebla, tenemos algunas dificultades con nuestros estudiantes y docentes en cuanto al uso de las herramientas como procesadores de texto, hojas de cálculo, en búsqueda y discriminación de información, en rendimiento y permanencia escolar, y predomina un uso recreativo sobre la educación con base a la investigación que se hace dentro de la escuela. El problema que yo encontré es que existe una carencia de instrumentos que no miden cuánto un estudiante y un docente manejan y manipulan las capacidades de las TICAD. Esto lleva a que me pregunto cómo podemos diseñar y validar un instrumento que se pueda usar para saber cuánto los estudiantes y maestros pueden utilizar las tecnologías de la comunicación y de la información, superando las limitaciones de validación
de los modelos actuales. El objetivo de este proyecto es que pueda diseñar y validar un instrumento de medición para evaluar el uso y apropiación de las tecnologías de la información y la comunicación en los conocimientos y aprendizajes digitales que se definen con TICAT. Después de esto, quiero que el instrumento identifique las herramientas tecnológicas, se diseñe rigurosamente porque sí contamos con estos instrumentos, pero no están específicamente diseñados para nivel media superior en México. Que sea validado y que este se pueda aplicar en los diferentes centros de bachilleratos tecnológicos. Esta investigación tiene como objetivo la relevancia académica porque aporta un instrumento contextualizado para el bachillerato tecnológico agropecuario. Cabe mencionar que nuestro fuerte es la agricultura y la ganadería, pero esto no quiere dejar de lado que los estudiantes puedan desarrollar sus habilidades también tecnológicas para la entrega y desarrollo de trabajos académicos. En el ámbito metodológico, pues contribuirá con una herramienta psicométrica que valide cuánto podrán utilizar estas en futuras investigaciones. Desde la perspectiva educativa, permitirá diseñar estrategias de mejora basada en evidencias. Diversos estudios recientes destacan la necesidad de evaluar dimensiones como la ciudadanía digital, la creación de contenidos y resolución de problemas. Asimismo, en el marco internacional, pues existe el DICOM. Este establece diferentes referentes para las competencias digitales. Sin embargo, pues aún existen pocos instrumentos adaptados en el contexto de educación media superior. Y pues queremos que esto sea justificado o que se justifique la investigación para México. Si bien ya lo mencionaba, también la Universidad Nacional de México desarrolló un instrumento, sin embargo no es lo suficientemente robusto o lo que necesitamos nosotros en bachilleratos tecnológicos para poder medir estas herramientas. El estudio se fundamenta en 4 conceptos principales. El primero corresponde a las tecnologías de la información y la comunicación. El segundo es el concepto de las TICAT, que amplía la visión tradicional, incorporando el conocimiento a los aprendizajes digitales como elementos para construir aprendizajes significativos. En el tercero encontramos las competencias digitales y finalmente, pues la validez y la confiabilidad de este instrumento para aplicarlo a los bachilleratos tecnológicos. La metodología de investigación para este proyecto es una investigación cuantitativa, porque es un enfoque que desea medir cuánto los estudiantes y docentes pueden usar estas herramientas tecnológicas, y un diseño instrumental en una población de muestreo que se estará aplicando previamente pues a todo el plantel, que es una matrícula de 317 estudiantes hasta la fecha, con 42 docentes, de la cual 25 son administrativos y el resto estamos frente a grupo. El plan de acción elaborado es la estrategia de investigación, contempla 7 etapas. Se realizará primero la revisión documental, posteriormente se diseñarán los ítems de este instrumento, enseguida se lleva a cabo la validación mediante un juicio de expertos, después se aplica una prueba piloto, los datos obtenidos serán analizados mediante estadísticas, finalmente se interpretarán los resultados y se elaborará la validación del instrumento. Esta estrategia permite garantizar un proceso sistemático y que sea sustentado. Los ítems que se desean manejar es el uso instrumental, comunicación, información, ciudadanía digital y resolución de problemas. Los resultados esperados es que este instrumento pues sea validado y confiable, que se pueda aplicar en los CEBETAS de todo primero empezando por el Estado de Puebla. Asimismo, se pretende generar un diagnóstico institucional y como conclusión preliminar,
pues se considera que evaluar las competencias digitales desde un enfoque integral contribuirá a la forma de los estudiantes y de los docentes para realizar sus actividades académicas. Estas son las fuentes bibliográficas utilizadas hasta el momento. Y pues muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias, Nancy, por la presentación. Doctora Castro, iniciamos con su retroalimentación. Buenas tardes a todos, todas y todes. Marisol, te agradezco la presentación, aunque debo hacer la aclaración que a nosotros los evaluadores o dictaminadores nada más nos llega un resumen de 3 o 4 páginas como máximo, y puedo ver que algunos de los elementos que están presentes en tu resumen no los retomaste en la presentación, ¿no? Entonces, bueno, voy a tratar de hilar algunos de mis comentarios en función de ambos elementos, de lo que leí en el resumen y de lo que ahora presentas. Me parece que tu marco teórico con las categorías de análisis que señalas, como las competencias digitales, la validez y la confiabilidad de los instrumentos, etcétera, me parece que está bien planteado. Y también tu plan, o sea, el plan con las diferentes etapas y pasos, que igualmente en términos metodológicos estoy de acuerdo en el enfoque cuantitativo y el alcance descriptivo que estás considerando. Lo que me parece que tendrías que reforzar o fundamentar mejor es la parte del problema. El hecho de que no exista un instrumento no da pie o no es suficiente pues para hacer una investigación de 2 años y que además constituya una intervención educativa, ¿no? En la universidad donde yo laboro tampoco hay ese instrumento, pero la verdad es que pues hasta ahorita tampoco lo hemos necesitado, ¿no? O no hay en realidad una clara necesidad o un conflicto o una dificultad que se nos esté presentando por no contar con ese instrumento. No estoy diciendo que no exista el problema, no estoy diciendo que no lo puedas identificar, pero sí me parece que te tienes que regresar a hacer justo un planteamiento más robusto, más fundamentado en torno a lo que quieres lograr con la aplicación del instrumento. Porque igualmente hablas de competencias digitales, por ejemplo, ¿no? Competencias digitales de los docentes. Entonces, probablemente por ahí tendría que plantearse el problema, ¿no? Que los docentes carecen de estas competencias, pero recuerda que al mismo tiempo el problema tiene que fundamentarse, tiene que argumentarse con base en datos, hechos, estadísticas. O sea, tienes que averiguar, bueno, qué está pasando en mi institución, quiénes tienen, quiénes no tienen, o de qué tipo de competencias estamos hablando con mayor precisión, ¿no? Porque competencias digitales, pues es muy amplio, ¿no? Sobre todo en relación con el uso de las tecnologías de información y comunicación, o verás tú a través de tu estudio que tiene que ver con pues, uso de plataformas o uso de herramientas para videoconferencia o aplicación de la inteligencia artificial generativa para apoyar la evaluación o X, ¿no? O sea, hay múltiples competencias digitales y me parece que tendrías que centrar más y delimitar más el problema si ese fuera, ¿no? Yo nada más estoy dando un ejemplo con base en lo que estás comentando. Por otro lado, ahorita no vi los objetivos, pero los que tú presentas en el resumen, me llama la atención que, por ejemplo, en tu título tienes identificación de las habilidades TIC de los docentes del centro de bachillerato, etcétera,
Y en tu objetivo, tú tienes análisis de las habilidades. Entonces, ahí tienes que cuadrar porque no es lo mismo identificar que analizar. Pero por otro lado, ojo con los objetivos, con los verbos, que obviamente son acciones, porque si lo que vas a hacer es un proceso de intervención, ni la identificación ni el análisis, como verbos, como actividades, como acciones, dan cuenta de un proceso de intervención, ¿no? Entonces, estamos hablando de una maestría en intervención docente innovadora. Entonces, el verbo tiene que dar cuenta de dicha intervención. Luego, en algunos de tus objetivos específicos, tienes actividades propias de un investigador que por ende no deben ser consideradas objetivos de investigación. Me refiero, por ejemplo, tienes un objetivo específico que es describir los referentes conceptuales y normativos. Eso ya es inherente a tu trabajo como investigadora. Eso lo tienes que hacer a fuerza, ¿no? Tienes que describir los conceptos que son los ejes de tu investigación y obviamente tienes que dar cuenta de la normatividad que existe en torno al uso de las tecnologías en tu institución. Entonces, no puedes o no debes plantearlo como un objetivo específico porque son actividades propias del investigador o investigadora. Por otro lado, justo me parece que, insisto, también tienes que centrar los ejes o conceptos, porque ahorita en la presentación hay unos, pero en tu resumen venían otros, por ejemplo, como la cultura digital. Que, ojo, cultura digital obviamente no es lo mismo que alfabetización digital o que desarrollo de competencias digitales, ¿no? Entonces, ahí tienes que centrarte y no perderte, porque yo veo que ese es un error muy común en los alumnos, que dicen, ay, es que son términos parecidos, es que son sinónimos, o es que como están dentro del mismo campo semántico, pues sí, pero no son lo mismo y hay que saber diferenciarlos y centrarte solo en aquellos que eliges al principio y que deben estar en tu título y por lo tanto esos ejes, conceptos o constructos deben también aparecer en tus objetivos, ¿no? Y entonces yo te invitaría a centrar más en, por fin, cuál va a ser tu intervención. Porque la intervención es una intervención educativa, es una intervención innovadora. Y la intervención no puede estar centrada en ti, investigadora, al decir, voy a diseñar un instrumento. O sea, eso está bien que vayas a diseñar un instrumento, pero es como si ya nos estuvieras dando la respuesta al problema que todavía no has terminado de aterrizar o de amarrar, y al mismo tiempo estás, vamos a decirlo así, quitando de alguna forma la responsabilidad a los docentes. Ellos también tienen que tener injerencia en su propia mejora o desarrollo de. Entonces, si hablamos de competencias digitales, yo pensaría más, pues entonces lo que vas a hacer, vas a contribuir al desarrollo de esas competencias digitales. Entonces, ahí sí estaría la intervención. O sea, yo ayudo, pero son los docentes los que se van a ver beneficiados con este desarrollo de competencias digitales. Me parece que la parte del diseño del instrumento sería nada más, tal vez para el diagnóstico, ¿no? O sea, que te ayude a diagnosticar qué competencias digitales tienen o no tienen los docentes, por ejemplo, ¿no? Porque el instrumento, pues sí va a ser valioso, sí va a ser importante, pero no es suficiente para fundamentar
un proceso, y me regreso, de intervención educativa. O sea, la intervención no nada más es, yo les voy a diseñar algo que probablemente les va a servir. O sea, no sé si les va a servir o no, seguramente sí, pero no lo sé, ¿no? O sea, tú tendrías que diseñar algo en función de el problema identificado, ¿no? Y me parece que desde ahí justo eso es lo que hace falta, precisar cuál es ese problema. Es cuanto, muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora. Gracias. Maestra Flores, ¿la escuchamos? Gracias. Una disculpa, no voy a poder prender mi cámara porque el internet está fallando, entonces prefiero evitar ahí perder la conectividad. Bueno, pues buena tarde a todas, a todos. Felicitaciones por tu avance de investigación, Nancy. Y bueno, yo coincido con muchos puntos que menciona la doctora Diana, tanto en lo que presentas como en el resumen que nos han enviado. Ahí me queda también esa duda, ¿no? ¿Cuál es el problema de investigación? Porque hay un problema generalizado que incluso ha caído en una discusión, digamos, como que ya común, ¿no? Por llamarlo de alguna forma, que es como las tecnologías, las nuevas tecnologías, la IA, etcétera, ¿no? Pero eso, no, como decía la doctora Diana, no da por sentado que ya tienes un problema tú que investigar, ¿no? El problema de investigación se construye y entonces falta ahí aterrizarlo de manera muy precisa, porque si no, tú mencionas mucho como ya existen estas cosas, ya existe tal cosa, pero esto no tiene, no está pensado para mi institución. Y entonces yo ahí te preguntaría, ¿qué es lo que tiene de diferente? O sea, tienes que evidenciar qué es lo que tú propones de distinto, por qué lo otro que ya existe no, no es suficiente o no es lo que necesita tu institución. Igual con los conceptos, ¿no? Tienes ahí como diferentes conceptos justo en la presentación y en el resumen, yo también te lo decía la doctora Diana, y me parece, bueno, tal vez al final como puedo hacer un comentario más general respecto a los trabajos, pero hablan mucho de apropiación tecnológica, pero no hay como que el desarrollo de esa apropiación tecnológica, porque entonces más bien hay una visión sesgada de para lo que sí tiene que ser usada la tecnología y para lo que no. Y entonces para lo que sí tendría que haber una justificación de para lo que sí y para lo que no, porque, o sea, de acuerdo a sus propias marco teórico y demás, la discusión que tengan ahí. Porque también hablas de brechas, ¿no? Y entonces de repente dicen como que, bueno, en luz sí tienen acceso, pero no utilizan procesadores de datos, no sé, y entonces yo diría, ¿y eso no tiene que ver con el dispositivo que están usando? Porque utilizan celulares, ¿no? Y eso está vinculado con cómo utilizo las herramientas en un dispositivo o en otro. Y eso no hay una problematización ahí al respecto, ¿no? Que eso también es importante. Y bueno, también me parece que falta fortalecer el para qué las TICs, además de otra vez, como lo que ya sabemos de manera generalizada, que las estamos usando, que nos permiten incluso ahora estar en de esta reunión virtual, ¿no? Y demás. Sí, pero ¿y para qué? ¿Por qué? ¿No? Porque digo, no es una discusión nueva, ¿no? Desde los 2000 ya está esa discusión, o sea, 2000 entrando el siglo me refiero, ¿no? Es decir, ya van varias décadas y ¿por qué seguimos hablando de esto, no? Hay que problematizar ahí también mucho eso. Y también lo que te decía la doctora Diana, ¿no? A mí me parece que fortaleciendo el problema de investigación podrás como darte cuenta que una herramienta diagnóstica no puede ser el objetivo de tu investigación, ¿no?
porque pues no, se quedaría, me parece que corta esta parte, ¿no? Que también la mencionó varias veces la doctora Diana, de la parte de la intervención educativa. Y por otra parte, a mí me queda ya finalmente con lo que, o sea, pensando en lo que exponías y en lo que leí, que hablas primero de las habilidades docentes. Entonces yo preguntaba, puse aquí en un principio, ¿para qué analizar las habilidades docentes? O sea, de qué me va a servir, ¿no? Pero ahora también pones a los estudiantes, bueno, al estudiantado. Entonces ya no sé con quiénes vas a trabajar, si con el profesorado, con el estudiantado, y entonces ahí, como decía también la doctora Diana, pues hay una gran diferencia entre para qué voy a utilizar ciertas herramientas o qué habilidades necesito de un lado o del otro, ¿no? Porque entonces ahí es clave esto de la apropiación tecnológica. Como que pensamos muchas veces que o sea, que necesitamos sí o sí una determinada apropiación, ¿no? Un determinado uso que tienen que tener, ok, sí, pero ¿y qué más, no? Porque entonces si no se vuelve, pues sí, no se ve reflejado un problema. Y también mencionabas ahorita algo de validación de estándares respecto a las herramientas que ya existen, ¿no? Para diagnósticas, que tampoco están como muy desmenuzadas ahí ni discutidas, y que sería bueno que hubiera también esa discusión. Y eso me parece como muy interesante porque, bueno, entonces vamos a pensar en un diagnóstico que debe ser situado como tiene que ser, pero y entonces eso ya no se comparte con lo que decías como de en general institucionalmente, porque no todas o sea, no todo el subsistema en el que estás elaborando tú, los diferentes planteles tienen las mismas necesidades. Entonces ahí también habría que discutir y plantear eso, ¿no? Fuera de eso, como te decía la doctora Diana, creo que yo empecé como con estas partes para retomar lo que ya te mencionaban. Hay una estructura, sabes qué pasos tienes que hacer y pues creo que es un buen avance. Hay que problematizar muchísimo y también hay que determinar o sea, con quiénes vas a trabajar, ¿no? Y si vas a trabajar con los dos, ¿cómo lo vas a hacer? Porque otra vez, ¿no? Ahí hay una diferencia. Y pues nada, eso sería todo por mi parte, Nancy. Muchas felicidades por tu avance. Gracias. Muchísimas gracias, maestra, y muchas gracias, Nancy, por tu presentación. Bien, Gracias. continuamos con José Antonio Torres Rodríguez, que presentará su trabajo titulado Autonomía en Enseñanza y Aprendizaje con TIC e IA, diagnóstico y guía docente para CEBETIS 201 desde Vygotsky y Bloom. Te escuchamos, José. Sí, buenas tardes. Voy a compartir. A ver, ¿me pueden decir si ya se ve? Está cargando. Sí, ya se ve. Sí, ya. PowerPoint. Ok. Buenas tardes. A todos y a todas. Mi título del proyecto es Autonomía en Enseñanza y Aprendizaje con TIC e IA, diagnóstico y guía docente para CEBETIS 201 desde Vygotsky y Bloom. Lo que estoy por presentar es informe académico por experiencia profesional
de tipo B, que viene siendo transformación de la práctica. Presento un servidor, José Antonio Torres Rodríguez, mi doctora, docente directora de trabajo terminal, la doctora Ina Artemova, y el comité asesor conformado por la doctora Leticia Ventura Soriano y la doctora Marilena Chávez Solís. Bueno, como introducción, Area Moreira señala la brecha entre discurso y realidad escolar. En el CEBETIS 201, docentes con analfabetismo digital y estudiantes que usan tecnología para ocio. El problema es que la tecnología está presente, pero no se usa con autonomía para aprender. Mi contexto y práctica profesional. Mi práctica profesional, el CEBETIS 201 se ubica en Poncitlán, Jalisco, en la región Ciénega de Chapala. Consta de 17 aulas, 2 laboratorios de cómputo, un taller de electricidad, 37 docentes y estudiantes de carreras técnicas como es programación, contabilidad y electricidad. Las características del contexto. Bueno, tenemos estudiantes diversos, socioeconómicamente vulnerables. Tenemos una conectividad que es la red Jalisco, es intermitente y en ocasiones lenta. Docentes con analfabetismo digital mayoritario, y esto le sumamos la resistencia al cambio. Y estudiantes con una apatía académica, pero alto uso recreativo de tecnología. El problema de la práctica profesional es la baja autonomía digital. Los docentes usan tecnología de forma básica y no diseñan experiencias mediadas por TIC. Los estudiantes la usan para ocio, no para aprender. La tecnología está presente, pero no se aprovecha. Entonces, el desafío no es técnico, sino pedagógico. Bueno, ¿qué es la autonomía digital y por qué diagnosticarla? Bueno, ¿qué es? Es la capacidad del sujeto para usar las TIC y la IA de manera consciente, autorregulada, crítica y con propósito formativo, tomando decisiones informadas. Se diagnostica a ambos docentes y estudiantes porque se pueden identificar dónde están las diferencias y diseñar estrategias para que ambos avancen juntos, que viene siendo el mismo objetivo, la autonomía digital. Entonces, creo que la parte de diagnosticar es el primer paso para transformar la práctica. Marco teórico, conceptos clave. Bueno, el producto escolar puede completarse sin que ocurra el aprendizaje. La IA transforma la relación del estudiante con el conocimiento. ¿Por qué no es suficiente diagnosticar solo competencias digitales? Pues no basta. Se requiere medir también autorregulación, cómo gestionan su proceso y juicio crítico, qué calidad y ética tiene su uso. Solo así pues, se puede hablar de una verdadera autonomía digital. El marco teórico, zona de desarrollo próximo y taxonomía de Bloom. Bueno, la guía se presenta como una posible solución para que el docente diseñe experiencias donde el estudiante transite del uso recreativo de la tecnología al uso autónomo y crítico. El propósito es que el docente diseñe experiencias donde el estudiante pase del uso recreativo al uso autónomo y crítico de la tecnología. Y aquí vamos a la pregunta de investigación. ¿Cuál es el nivel de autonomía digital de docentes y estudiantes del CEBETIS 201 en el uso de TIC e IA? ¿Y cómo puede orientarse? Desde la zona de desarrollo próximo y la taxonomía de Bloom. Una guía docente que potencie su integración pedagógica. El diagnóstico mostrará que el nivel de autonomía digital pues, es bajo, con estudiantes que usan tecnología para ocio y docentes con competencias técnicas básicas sin integración pedagógica. Esto permitirá diseñar una guía basada en zona de desarrollo próximo y Bloom, que oriente al docente hacia el desarrollo progresivo de competencias, autorregulación y juicio crítico en sus estudiantes. Tenemos los objetivos. El objetivo general es analizar el nivel de autonomía digital de docentes y estudiantes en el uso de las TIC e IA en educación media superior a partir de un diagnóstico de competencias digitales para diseñar una guía pedagógica de intervención docente. Y los objetivos específicos, diagnosticar, diseñar, validar, etcétera, etcétera. Bueno, los instrumentos y el procedimiento. Se han desarrollado dos cuestionarios diagnósticos, uno para estudiantes y otro para docentes en plataforma de formulario de Google. ¿Sí? El procedimiento, el número 1, solicitud de autorización a dirección del CEBETIS 201. El 2, solicitud de expertos en el tema para validación de cuestionarios. 3, aplicación de una prueba piloto para docentes y alumnos.
4, aplicación de cuestionarios. 5, análisis cuantitativo. 6, análisis cualitativo. Y 7, identificación de brechas y necesidades. Aquí les muestro lo que viene siendo el oficio de autorización institucional. Bueno, el diagnóstico docente, aquí les voy a mostrar las dimensiones del cuestionario. En el docente, el objetivo es identificar el nivel de autonomía digital del docente en el uso de las TIC y la IA, desde cómo busca, evalúa información, hasta cómo usa el docente herramientas de inteligencia artificial y resuelve problemas, y su capacidad para mediar, ese uso en la enseñanza. Las dimensiones: dimensión 1, autoevaluación de la competencia de manejo de información; dimensión 2, autoevaluación retrospectiva; dimensión 3, cruce con la competencia de resolución de problemas y habilidades técnicas; dimensión 4, cruce con la competencia estratégica; dimensión 5, competencia en el uso de inteligencia artificial para la práctica docente; dimensión 6, formación y desarrollo profesional; dimensión 7, percepción de condiciones para la innovación educativa con IA. Y bueno, aquí les muestro un ejemplo de los reactivos del cuestionario. Cabe mencionar que tanto el diagnóstico docente como el diagnóstico de alumnos se combinan con tipo Likert, cerradas, opción múltiple, y con preguntas abiertas que indagan sobre su práctica cotidiana. No nada más está excluida una sola. Bueno, el diagnóstico del alumno, las dimensiones del cuestionario. ¿Cuál es el objetivo? Identificar el nivel de autonomía digital del estudiante para aprender con TIC y IA, desde cómo busca y evalúa información, hasta cómo usa él la inteligencia artificial y resuelve problemas en su vida escolar. Dimensiones: dimensión 1, autoevaluación de la competencia de manejo de información; dimensión 2, autoevaluación retrospectiva; dimensión 3, cruce con la competencia de resolución de problemas y habilidades técnicas; dimensión 4, cruce con la competencia estratégica; dimensión 5, competencia en el uso de inteligencia artificial para el aprendizaje; dimensión 6, obstáculos, necesidades y visión de futuro. Bueno, y aquí les muestro el diagnóstico del alumno, también un ejemplo de los reactivos del cuestionario. Aquí tenemos lo de la validación de expertos, la captura del formulario de evaluación para alumnos. Entonces, los expertos evaluaron los cuestionarios en términos de relevancia, pertinencia, suficiencia, claridad y coherencia. Entonces, con base a lo que los expertos nos sugieren, aquí atendimos, bueno, les muestro esta captura de las sugerencias que ya atendimos. Bueno, la secuencia de aplicación, vienen algunas etapas. Etapas de aplicación del cuestionario es juicio de expertos, prueba piloto de los formularios, cuestionario a docentes, cuestionario a estudiantes, Esto lo vamos a hacer por carrera técnica. Procesamiento mixto de datos, elaboración de la guía docente, pilotaje de la guía con docentes y grupos selectos, evaluación de adopción, ajustes iterativos y entrega final. Esto que tengo aquí en amarillo es la parte en la que voy hasta el momento, la prueba piloto de los formularios. Aquí les muestro las fases del proyecto. Viene siendo el cronograma de aplicación, la fase, actividad y un periodo. Y por último, las referencias clave. Muchas gracias. Muchísimas gracias por la presentación y comenzamos con la ronda de retroalimentaciones. Doctora Castro, iniciamos con usted. Sí, muchas gracias. José Antonio, pues muchas felicidades porque veo que ya tienes un gran avance, ya estás en la aplicación de instrumentos, aunque me parece que obviamente tu resumen no refleja absolutamente nada de lo que nos acabas de presentar. Pero bueno, voy a tratar nada más de hacer algunas precisiones puntuales que me parece que eso es lo que hace falta en tu trabajo, nada más una cuestión de precisión. Por ejemplo, perdón, en tu título tienes autonomía en enseñanza y aprendizaje, pero no tienes autonomía digital, o sea, a tu título le falta ese apellido, ¿no? O sea, es esa precisión, que se trata de autonomía digital. Luego, la atenta recomendación es que, y eso va para todos los trabajos de investigación, no se incluyan siglas en el título porque se tienen que aclarar desde el inicio. O sea, esa es una regla de redacción, ¿no? La primera vez que se incluyen siglas, hay que aclararlas. Y aunque se aclaran en todo el documento,
la primera vez que aparecen es desde el título. Entonces, desde ahí hay que poner completo tecnologías de información y comunicación e inteligencia artificial, ¿no? La otra atenta recomendación, o sea, no sé si ya es demasiado tarde, pero a mí me parece que de nueva cuenta tendrían ustedes que delimitar, porque no es lo mismo hablar de enseñanza y aprendizaje con tecnologías de información, hablar de enseñanza y aprendizaje con tecnologías de comunicación. O sea, no solo hay herramientas digitales distintas, sino que obviamente tienen propósitos diferentes. Entonces, ¿cómo voy a usar críticamente o pedagógicamente determinadas tecnologías si no sé ni siquiera, ustedes como maestrantes? Me parece que si yo ahorita les pregunto, la mitad de ustedes no va a saber con precisión aclararme qué son las tecnologías de información y qué son las tecnologías de comunicación. Y, por ejemplo, la IA, la inteligencia artificial, ¿en dónde entraría o cuál es la relación con unas herramientas y otras? Y me parece que los maestrantes, o sea, los maestrantes que están en una línea donde están investigando y planteando todo lo tecnológico, pues lo tendrían que tener muy claro desde el inicio, ¿no? Entonces yo sí sugeriría delimitar en términos de, porque me aplicas un cuestionario a mí como docente y me vas a preguntar, ¿qué? O sea, en general, ¿sabe manejar las tecnologías? ¿Las aplica pedagógicamente? Pues así, de manera genérica, yo te voy a responder que sí, pero ahí hay sesgos porque no estamos precisando qué tipo de tecnologías. O tal vez yo te podría decir, pues sí, algunas, pero no todas, ¿no? Soy buenísima manejando plataformas, pero soy pésima manejando simuladores, ¿no? Entonces, pues ahí, dentro de mi enseñanza y dentro de este diagnóstico en torno a qué sí sé y qué no sé, pues va a haber sesgos, ¿no? O sea, va a haber imprecisiones. E insisto, me parece que habría que acotar esa parte. Luego, cuando abordas los problemas centrales, me parece que dos de ellos sí están muy acertados, pero mencionas, por ejemplo, que la conectividad institucional es limitada e intermitente. Y eso genera inequidad y acceso a recursos digitales. Entonces, ¿cómo tú vas a resolver ese problema? O sea, a mí me parece que ninguno de nosotros puede tener injerencia en evitar que la conectividad sea limitada e intermitente. ¿Dónde sí podrías incidir? En el analfabetismo digital, en la resistencia al cambio de los docentes, que también mencionas como problemas, ahí sí, pero me parece innecesario mencionar esto de la conectividad limitada, porque incluso como que no abona a lo que estás planteando de la autonomía digital. O sea, ¿cómo voy a tener autonomía digital si no cuento con el acceso básico a? O sea, tú mismo te estás haciendo harakiri, ¿no? Y bueno, por otro lado, me parece que tu verbo, la acción que esté en el objetivo general, debería reflejar que se trata de un proceso de intervención. El hecho de que diga analizar el nivel de autonomía digital de los docentes y estudiantes en el uso de las tecnologías y de la IA, me parece que no refleja que vas a realizar un proceso de intervención. El análisis, o sea, el verbo y por lo tanto la acción de analizar es muy propio de posgrados centrados en investigación. ¿Cuál es la diferencia? Que los posgrados profesionalizantes como este requieren una aplicación, una operacionalización, una instrumentación de las estrategias, de las posibles soluciones que están ustedes planteando. Entonces, me parece que incluso habría que reordenar tu objetivo.
Y recuerda, o sea, no es borro y vuelvo a hacer, sino nada más ahí tienes los elementos, pero hay que darles mayor precisión. La segunda parte de tu objetivo dice, diseñar una guía pedagógica de intervención docente. Entonces, me parece que eso tendría que estar al principio, ¿no? O sea, ahí está dada la intervención, en el diseño de una guía para X, ¿no? Y luego también me parece que de repente confundes por ahí algunos conceptos porque hablas indistintamente de diseñar una guía de intervención docente y luego por ahí hablas de diseñar una guía pedagógica y obviamente no son lo mismo, ¿no? Entonces hay que homologar los términos porque forma es fondo. Igual, incluso hablas de diseñar una guía mediática, ¿no? Entonces, guía pedagógica, guía mediática, guía docente, tienen intenciones distintas, ¿no? Y entonces, bueno, yo nada más sugeriría hacer este tipo de cambios o precisiones. Y por último, me parece que hablas y mencionas tanto la parte docente que yo creo que inclusive nada más aplicando instrumentos y quedándote con estos sujetos de estudio, con los profesores, sería más que suficiente. Involucrar a los alumnos me parece que va a ser más amplia, más compleja la investigación, porque no nada más es aplicar los cuestionarios a ambos, sino luego tienes que interrelacionar y cruzar las respuestas. Y de alguna manera se convierte en un estudio correlacional que tiene otras implicaciones, ¿no? Entonces, yo sugiero pensar si de veras es indispensable abordar la parte de la autonomía digital de los estudiantes, porque recordemos que si bien el binomio enseñanza y aprendizaje es justo la integración de las dos partes, o sea, sería ideal que lo que yo enseño los estudiantes lo aprendan, pero la realidad es que sí podemos separar ese binomio y analizar de forma individual cómo enseñamos los docentes, cómo tendríamos que enseñar para facilitar o favorecer el aprendizaje de los alumnos. Y por ende, el aprendizaje también podría estudiarse de manera individual. Pero si decides estudiar los dos, pues no se te olvide que al final tienes que integrar, interrelacionar, correlacionar las respuestas obtenidas para poder hacer una guía, no nada más de una guía pedagógica para los docentes, sino que también abrace a los alumnos. Es cuanto, muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora, por su retroalimentación. Maestra Flores, ¿le escuchamos? Sí, gracias. Buenas tardes, José Antonio. Bueno, muchas cosas también que te dijo la doctora Diana coincido, así que para no extenderme en ello, me referiré a cosas muy inespecíficas. A mí me queda duda cuando usas esta cuestión de brechas. No sé si es por una cuestión de redacción, o porque no está como suficientemente claro. No sé si te refieres como a brechas digitales o a las brechas que existen entre los docentes y el estudiantado, ¿no? Que creo que por lo que mencionabas ahora vamos por ese lado, es decir, ¿cuál es la diferencia en el uso que tienen docentes y estudiantes? Y por lo que entendí otra vez, ahí yo lo estoy interpretando así, con relación en ello buscas pues ver qué sucede ahí y cómo eso deriva, ¿no? Para que tú puedas hacer esta guía, estas guías, porque también ahí mencionas una guía y después mencionas que van a ser dos en el resumen. Entonces también ahí hay esa duda de si lo estás pensando como una guía para el profesorado o como lo que decías, ¿no? Una para el bueno, en la parte de abajo del resumen dice una para el profesorado y otra para el estudiantado.
También hay una cuestión de redacción del objetivo, ¿no? Que tu objetivo dice que es analizar el nivel de autonomía y pues más bien eso es parte de la investigación, ¿no? O sea, es parte de lo que sí o sí tiene que suceder, ¿no? ¿Cuál sería el objetivo? Desarrollar una guía y para qué, ¿no? Porque otra vez también ahí está esta parte de voy a hacer este instrumento, esta herramienta que puede o no servir al profesorado o cómo lo van a usar. Creo que también eso es algo que sucede mucho en, en la cuestión de educación, porque como tú mencionas, como frente a las resistencias, que ahí sería un punto importante, pensar en por qué hay resistencias, ¿no? Eh, pero bueno, eso ya es otra cuestión. ¿Por qué solo dejarlo en la guía, no? Como que ese salto a la cuestión de, bueno, que ya se ejecute, por decirlo así, que simplemente siempre queda ahí un poco volando y entonces tenemos un montón de guías y de manuales de buenas prácticas, de uso del lenguaje, de uso de tecnologías, de uso ético, de, bueno, y de que esté construida y esté ahí socializada a que realmente suceda o cómo sucede, hay un abismo inexplorado aún más allá de cuáles son las habilidades y los accesos que tienen estudiantes y profesores, ¿no? Todavía está más alejado eso, ¿no? De la investigación. También me surgía esta duda sobre qué estás entendiendo por autonomía. Bueno, yo puse aquí autonomía digital, pero en efecto, ¿no? Nada más pones autonomía en enseñanza y aprendizaje con TICs. Entonces ahí hay que especificar de manera muy clara los conceptos para que sepamos a qué te estás refiriendo y cuál es el sustento teórico de eso, porque eso posibilita el cómo investigo yo. Digo, ahora ya tienes todas tus herramientas, ¿no? Ya tienes esta parte del, de los formularios de Google y demás. Pero bueno, el decidir usar eso responde al otro, ¿no? Que estoy entendiendo y qué es lo que quiero analizar, porque si no, entonces, pues se vuelve algo ahí como, o sea, yo tengo que justificar por qué usé ese formulario, yo tengo que justificar por qué usé esa forma de evaluación, esa escala, yo tengo, porque si no, entonces la investigación ahí se queda como un poco cojeando. Y por otra parte, por lo que entiendo, esta parte de meter a Bloom y a Vygotsky tiene que ver ya, o sea, como que hace sentido por lo que, otra vez, ¿no? Lo que está en el resumen y lo que ahora nos presentas, hasta la construcción de la guía. Y entonces yo te preguntaría, ¿y antes de eso qué sustenta, ¿no? Que va de la mano con lo que te decía, ¿no? O sea, tú ya hiciste un instrumento y todo, pero yo en lo que ponías, yo no vi como una discusión respecto justamente a eh, las TICs, la IA, la educación, la alfabetización digital, la autonomía digital, o sea, no vi esa discusión teórica previa y entonces si eso también tiene que estar vinculado con la parte de la intervención, ¿no? Porque entonces si yo voy a usar a Bloom y a Vygotsky para hacer mi, mi guía o lo que suceda que vayas a desarrollar, pues tiene que estar relacionado con lo otro, porque entonces tiene que hacer ahí pues un match, ¿no? Porque si no, quedan volando muchas cosas. Y pues también te felicito porque tienes como todo súper claro, tu presentación fue muy clara y eso evidencia que tienes como así ya muy delimitado como cómo lo vas a proceder. Solo hay que hacer como esos ajustes que a lo mejor también por el formato, por el tiempo y por demás no pueden ser muy desarrollados. Pero para que, o sea, como un ojo externo, como que siempre ayuda a eso, ¿no? Así como de, bueno, a lo mejor no,
no se entendió esto porque lo que quería decir esto, pero claro, yo no lo puse aquí ni lo dije acá, entonces no se entiende, ¿no? Y entonces eso sirve para que lo especifiques muy claro en tu trabajo y que entonces no queden estas dudas ante una lectura externa, porque eso es como en general para todas, para todos, pues siempre recuerden que al final les leerá un ojo externo que no esté pues inmerso dentro de todo el proceso de investigación, y que si no hay cosas si hay cosas que deben de estar súper precisas y desarrolladas, porque si no, no las entendemos y no puede suceder eso, ¿no? Se tiene que entender sí o sí. Y pues nada, muchas felicidades por tu avance, José Antonio. Gracias. Muchísimas gracias, maestra, por sus comentarios y muchas gracias, José, por tu presentación. Bueno, ahora tenemos a Carla Manuela López Olalde, quien presentará su trabajo titulado Uso ético y crítico de la inteligencia artificial en el nivel superior, diseño de una guía de buenas prácticas. Te escuchamos, Carla. Gracias, buenas tardes. ¿Sí me escuchan bien? Ahí te escuchas y vemos tu PowerPoint. Perfecto. Entonces, buenas tardes. Como ya escucharon, mi nombre es Carla Manuela López Olalde. Voy a presentar mi trabajo, el diseño de una guía de buenas prácticas para docentes y estudiantes del Liceo Mexicano-Japonés. La modalidad es un reporte de intervención y mi docente director es el doctor Víctor del Carmen Avendaño Porras. Comencemos por el planteamiento del problema. Como todos sabemos, en el contexto global, pues el avance de la inteligencia artificial es inamovible y su utilización y permanencia en nuestras aulas, pues es también indiscutible. Y a pesar de todas las ventajas que puede ofrecer para ayudar tanto a alumnos como docentes, tal vez a reducir la carga de trabajo en algunos lados, pues también hemos identificado que genera dependencia tecnológica y que tenemos un grave problema de dilución de la autoría. Esto en mi contexto local, la preparatoria del Liceo Mexicano-Japonés, pues se ha ido identificando los últimos ciclos escolares con el uso acrítico y desregulado de estas herramientas, sobre todo en lo que es la redacción automatizada de ensayos. Otra cosa que hemos descubierto es que, bueno, existe una zona gris normativa en cuanto a las normativas institucionales para lidiar con estos casos, que no ha conseguido ni reducir el uso ni regularlo, sino seguir aumentando pues el debilitamiento de habilidades cognitivas superiores y la falta de una formación ética. ¿Qué justifica la necesidad de esta intervención? Pues para empezar, como nos dice Aguerrondo, tratar de prohibir o tratar de encontrar una solución lineal a un problema complejo como es un problema educativo, pues es una solución ineficaz. Tobón, que nos habla de socioformación, pues nos habla de la necesidad institucional, más bien me lleva a identificar una necesidad institucional de alfabetización digital que además se alinee con los valores de la institución. Y esto nos afeo sobre la autorregulación del aprendizaje, del autoaprendizaje, pues lo que yo propongo es una guía que transforme, que nos ayude a transformar la inteligencia artificial de un sustituto intelectual a una herramienta de apoyo avanzada que promueva la autorregulación del alumno. Mi objetivo general es diseñar un protocolo de uso y guía de buenas prácticas para la preparatoria del Liceo Mexicano-Japonés que fomente el uso ético, crítico y autorregulado de la inteligencia artificial generativa. Los objetivos específicos son diagnosticar percepciones y prácticas actuales de tanto alumnos como docentes, usar estas percepciones y estas prácticas para estructurar los componentes de la guía y validar la guía mediante lineamientos de juicio de expertos. El supuesto principal del que parte esta intervención es, una vez más, yéndonos a Aguerrondo y a Floridi, que la integración de la inteligencia artificial requiere un marco de acción que se base en valores como la beneficencia, la autonomía y la justicia, y no solamente en restricciones. El estudio se delimita dentro de la preparatoria del Liceo Mexicano-Japonés, una institución privada al sur de la Ciudad de México. Se planea llevar a cabo durante el ciclo escolar 2026-2027,
con una población de estudiantes entre 14 y 18 años que usan la inteligencia artificial de forma cotidiana y docentes y directivos que se enfrentan a retos de integrar la inteligencia artificial en el currículo. El alcance es una investigación cualitativa limitada a diagnóstico, construcción de lineamientos y validación de la misma. ¿Qué es lo que se va a reportar en el reporte de intervención? Bueno, pues el objeto a intervenir, el objeto que se pretende lograr es este protocolo guía. ¿Para quiénes? Para tanto estudiantes como docentes. Que sea un documento normativo pedagógico con las pautas operativas, los criterios metodológicos y la normativa ética del uso de la inteligencia artificial, tanto por alumnos como por docentes. ¿Para qué? Para lograr la incorporación de esta herramienta en el aula de manera efectiva y pedagógicamente pertinente. Y bueno, el reporte será el documento académico que provea la teoría, la metodología y la reflexión y que sistematice el proceso que conlleva al diseño de la guía articulado en las siguientes fases. La primera es el diagnóstico que fundamenta la necesidad de esta guía en el bachillerato del liceo, la sustentación teórica que da validez a las pautas propuestas, la metodología de diseño y evaluación del dispositivo mediante el juicio de expertos internos de la institución, que en este caso serían los directivos y el área de psicopedagogía, y una reflexión crítica sobre la práctica docente propia y el impacto de la intervención en la gestión autónoma de la comunidad escolar cuando usen este tipo de herramientas. La guía de buenas prácticas sería nuestro dispositivo pedagógico y normativo que esté delimitado por marcos éticos de honestidad académica y principios de justicia y que dé los lineamientos estudiantiles que ayuden a los alumnos a formar estrategias para evitar depender de la herramienta para fomentar la originalidad y a los docentes para rediseñar evaluaciones que se centren en el proceso reflexivo más que en el producto, porque este tipo de evaluaciones pues son lo que le dan la pauta a los alumnos para usar la inteligencia artificial de la manera en que lo usan. Se pretende que sea el protocolo institucional con políticas claras que eliminen esta zona gris normativa. Y para eso, bueno, parte de la guía tiene que ser un protocolo que sea un documento regulatorio dirigido a la autoridad y a la comunidad escolar, que defina de manera clara el marco de actuación obligatoria ante sospecha de un uso acrítico o deshonesto de la inteligencia artificial y que se enmarque dentro de leyes de inteligencia artificial como son la ley de la Unión Europea, el marco de competencias de IA para estudiantes de la UNESCO, y la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial y propuestas de otras instituciones del país, como pueden ser la UNAM. La guía, una vez más, es la dimensión pedagógica que nos da, bueno, más bien es un documento de carácter formativo dirigido a tanto alumnos como docentes. Para los docentes, la idea es que aporte orientaciones metodológicas para reseñas de tareas académicas que no puedan ser resueltas en automático por la inteligencia artificial. Y para los alumnos, pautas didácticas sobre el uso ético y crítico de prompts como andamiaje para el estudio y el desarrollo del pensamiento crítico, más que como un sustituto de la autoría. ¿En qué se basa esta propuesta? ¿Cuál es el marco teórico de esta propuesta? Primero, Aguerrondo y su pensamiento complejo, que nos dice que los problemas educativos requieren adaptación continua en lugar de una solución lineal. Tobón y la socioformación, que nos alienta a formar ciudadanos que resuelvan problemas de su propio contexto con valores éticos. Floridi y la UNESCO, que nos recuerdan que la inteligencia artificial debe respetar la autonomía y debe ser primariamente beneficiosa para el usuario. Y Moreira, que nos habla de la alfabetización digital crítica, con una capacidad de cuestionar sesgos, verificar fuentes y autorregular el aprendizaje. La investigación hecha hasta ahora nos muestra que, por ejemplo, Torres y Basilio, Cepeda y Corona, que al igual que lo hemos detectado en liceo, pues hay una adopción estudiantil masiva contra un rezago docente por falta de capacitación. Y también nos muestra que pues las medidas punitivas y los detectores de plagio son ineficientes. Camacho y Hernández nos hablan de los riesgos que son deshonestidad académica, atrofia cognitiva, perpetuación de sesgos culturales, de género, etcétera. Y
En Galet y Corona, pues encontramos que hay un vacío en la investigación porque no hay, hay escasez de estrategias pedagógicas concretas en el aula y no hay realmente muchos estudios sobre la brecha digital en el acceso a la inteligencia artificial avanzada. El diseño metodológico para esta intervención es un enfoque cualitativo que nos ayuda a explorar las experiencias y significados de los participantes en el problema y en su posible solución. El método es investigación-acción participativa porque se planea que la comunidad actúe como socia en la solución. Las técnicas e instrumentos para el diagnóstico son encuestas cualitativas y entrevistas semiestructuradas, de las cuales se formarán grupos focales para que haya un diálogo colaborativo entre estudiantes y docentes, y conforme a lo que estudiantes y docentes ofrezcan, se planea diseñar las partes de la guía y del protocolo, y finalmente pues una validación por parte de juicio de expertos para validar su utilidad y viabilidad. El cronograma de trabajo se divide en el primer semestre, que fue de revisión bibliográfica y diseño de instrumentos, el segundo con el trabajo de campo, que fue el diagnóstico, para comenzar el siguiente semestre con ejecución de grupos de enfoque y estructuración de la guía, y terminar en un cuarto semestre con la validación de expertos, la redacción final del reporte y la socialización con la comunidad. Estas son las referencias usadas hasta ahora y muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias, Carla, por la presentación. Iniciamos con la ronda de retroalimentación. Doctora Castro, iniciamos con usted. Gracias. Carla, me parece que integraste muy bien tu presentación, está bien estructurada, está ordenada, está clara. Nada más que sí tengo algunas observaciones, sobre todo en función del resumen que nos enviaste, ¿no? Y probablemente esté en tu trabajo extenso, pero en el resumen y en buena parte de tu exposición no reflejas de forma clara y contundente cuál es la problemática. Me parece que tienes que documentar mejor. O sea, sí, y de hecho lo tienes ahí en parte del estado del arte, en esta revisión bibliohemerográfica que hiciste, tienes una parte de estos datos, estos hechos que se requieren para apoyar la argumentación en el problema. ¿Qué conflictos, qué dificultades concretas se han identificado tanto de manera general como de manera particular en la institución por el uso de la IA, ¿no? Datos, hechos y estadísticas concretas que apoyen la afirmación de que no se está haciendo un uso ético y crítico de la IA. Luego, en tu objetivo, hablas de diseñar una guía de buenas prácticas orientada a docentes y estudiantes, y justo comentas que esto es para fomentar, tal y como está en tu título, lo cual está muy bien porque está ligado y cuadrado, para fomentar el uso ético, crítico y regulado de las herramientas de inteligencia artificial generativa. Entonces, yo hubiera esperado ver en tus fundamentos teóricos precisamente a qué le estás llamando uso ético, a qué le estás llamando uso crítico y a qué te refieres con uso regulado. Siempre les comento a los alumnos en investigación que desde el inicio tienen que tener muy claros estos ejes, conceptos o constructos, como quieran llamarle, estas palabras clave, que deben atravesar, guiar toda su investigación. Si tú me dices en tu título, voy a abordar el uso ético y crítico de la inteligencia artificial y además voy a diseñar una guía de buenas prácticas, me estás diciendo en tu título que los ejes, constructos o conceptos esenciales son uso ético, uso crítico y buenas prácticas. Entonces, de nueva cuenta, yo esperaría ver esos elementos en tus objetivos, que sí está, aunque le incluyes otro más, que es el uso regulado de la IA. Y también esperaría ver que esos mismos elementos estuvieran en tus fundamentos teóricos o conceptuales,
que recuerden que no es lo mismo. Fundamentos teóricos es si utilizan una teoría en concreto. Fundamentos conceptuales, que es válido nada más dejar fundamentos conceptuales en proyectos de intervención como este, porque predomina la parte práctica y no tanto la parte teórica. Es válido dejar estos fundamentos conceptuales, pero esos fundamentos tendrían que referirse, y perdón la reiteración, pero tendrían que ser en función de a qué se le llama uso ético, a qué se le llama uso crítico y qué estás pensando por uso regulado de la IA. Entonces, me llama mucho la atención cuando tú en tus objetivos específicos dices, voy a diagnosticar las percepciones y usos recurrentes y riesgos actuales de la comunidad educativa. Porque entonces te estás yendo por otra parte, porque percepciones es otra onda, usos recurrentes es otra onda y riesgos actuales es otra. Tú lo que tendrías que diagnosticar y cuestionar es si se está utilizando éticamente la IA y cómo se está utilizando, o si no se está utilizando, cómo no se está utilizando éticamente. Si se está utilizando críticamente la IA o no se está utilizando críticamente, y si se está atendiendo a las regulaciones tanto internacionales como nacionales para ese uso regulado de la IA, ¿no? Así de simple, o sea, todo queda preciso y enmarcado y así tendría que ser. Entonces, yo sugeriría que nada de percepciones, no nos interesa saber qué piensan, porque van a salir 1000 respuestas, cada cabeza es un mundo y cada quien va a tener una opinión diferente que no va a abonar a la comprensión de estos elementos. Y entonces, en ese sentido también yo te hago un llamado a que por favor no me digas que los directivos de tu comunidad o que los propios docentes o que los orientadores o los pedagogos son los expertos en el uso de la IA. O sea, ahí eso me parece el mayor sesgo en tu investigación. Que vayas a incorporar la investigación-acción participativa tomando nada más en cuenta la opinión de directivos y de, no sé, orientadores de tu institución, como si ellos fueran los expertos en el uso ético, en el uso regulado y en el uso crítico de la IA. Perdóname, pero la verdad es que pues los docentes, los alumnos, los directivos, pues tenemos más buena voluntad que conocimientos o experticia en el uso de la IA. Entonces yo te sugeriría buscar verdaderos expertos que te ayuden a organizar o redactar esta guía. Porque si vas a tomar en cuenta también la opinión de chicos de prepa de 14 a 18 años, pues te va a salir cualquier cosa y la verdad eso no va a abonar a una guía de buenas prácticas. Y yo reitero, éticas, críticas y reguladas, ¿no? Entonces yo sugiero que por ahí vaya. Es cuanto, muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora. Pues comentarios, maestra Flores, continuamos con usted. Sí, gracias. Bueno, buena tarde, Carla. A mí me queda como aún duda sobre otra vez el problema, ¿no? Porque o sea, como que el caer otra vez en, es que la CIA, es que está todo esto, ¿no? De la IA generativa y entonces hay un problema con su uso. Ok, sí, pero ¿y qué más? Me parece que al principio lo tenías como muy claro, pero se va diluyendo, ¿no? A lo largo de tanto del resumen como de lo que nos expones. Porque justo la intención es centrarte, me parece ahí, eso es más bien una pregunta, como en el uso ético, pero pareciera ser que del uso ético estás entendiendo únicamente que como hay una cuestión ahí de plagio. Y entonces yo diría, bueno, pero hay más complejidad que en eso, porque bueno, el plagio, aunque no hubiera inteligencia artificial, sucedía,
de otras formas. Entonces no puede, me parece que tiene que problematizarse mucho más al respecto, ¿no? Porque siempre han existido formas en que el estudiantado comete plagio, ¿no? Por diversas razones, pero en específico tú tendrías que decirnos ahí qué está pasando, ¿no? Con lo de la IA. Ajá, y luego acá pongo, si el problema es el uso no ético, entonces la guía es la solución, pregunto, ¿no? Porque entonces como que ahora hay un boom en investigaciones sobre IA y entonces muchas se centran como en propuestas didácticas para o para utilizar la IA como una herramienta, ¿no? Didáctica o para que el profesorado desarrolle cierto, o sea, como que hay múltiples dimensiones y aspectos, pero entonces yo, dentro de eso múltiple, yo te preguntaría, ¿la guía es la solución? No es como que sí o no, sino más bien en dónde está colocado esto que propones, ¿no? Y eso va de la mano con la parte del problema, ¿no? Que hay que problematizar un poco más esto del uso ético y, bueno, crítico también que propones, ¿no? Por otra parte, tú pones, ya no recuerdo si está en la parte del resumen o en lo que nos mencionabas, pero que vas a pedir como la validación de el juicio experto y demás, supongo que considerarías a especialistas. Y yo te preguntaría si no es como más, bueno, no sé si más relevante o no, sino como pensar ahí en que más bien tú misma, porque además eso tiene que ver con esta parte que propones de tu propuesta metodológica de la investigación-acción, si no valdría más bien como que tú lo hicieras en la práctica. O sea, que tú misma implementaras lo que estás diseñando, ¿no? Que tus colegas lo hicieran, ¿no? Porque entonces ahí podría ser que, no, o sea, que pudieras como combinar ambas partes, porque algo que sucede y que lo debes de tener también por ahí en el radar, es que muchas veces todas estas guías, manuales, etcétera, etcétera, están bien alejadas de nuestra realidad en el espacio áulico. Y entonces tú puedes tener la guía validada por 1000 expertices, pero justo ya el momento de la implementación es cuando dices, uy, tal vez esto podría ajustarse por acá, tal vez verbalizarlo desde este lado, tal vez exponerlo, ¿no? O sea, como me parece ahí que eso sería importante y que ahí entraría esto que mencionabas de, pues que los miembros de tu comunidad, supongo que estás pensando en estudiantado y profesorado, pues son como quienes mejor saben, ¿no?, qué se necesita. Y entonces, si tú ya lo implementas en tu contexto, eso te puede ayudar mucho. Porque yo sí creo que o sea, que el profesorado y el estudiantado de educación media, que en muchos casos solo es como somos, porque yo también soy docente de educación media, somos como sujetos de investigación o que se nos dice, ahora aplica esto, ahora haz esto, ahora como que pareciera ser que no somos sujetos que producimos conocimientos y a mí me parece que se produce mucho, ¿no? Entonces creo que también por ahí sería interesante, ¿no?, que lo contemplares en alguna de estas fases que pones, porque la investigación-acción no solo es como las fases, sino también tú cómo te colocas dentro de la investigación. Entonces, por ahí eso sería interesante. Y, bueno, esto ya te lo comentó la doctora. Sí, bueno, creo que esto eran todas las notitas que puse y hay unos comentarios que ya te hizo la doctora Diana, que ya no
supongo que ya los tomaste notas y para no hacerte más ruido. Y pues bueno, solamente esos comentarios, Carla. Muchas felicidades. Gracias. Muchísimas gracias, maestra, por sus comentarios y muchas gracias, Carla, por tu presentación. Pues bien, para finalizar esta mesa del día de hoy, tenemos a Omar Hahnemann Sánchez Hertz, quien presentará su trabajo titulado La importancia de la enseñanza de la escritura en la era de la inteligencia artificial. Te escuchamos, Omar. Vale, permítame un momento en lo que preparo la presentación. Claro. Primero que nada, buenas tardes. Una disculpa porque se acaba de soltar la lluvia por acá, entonces si de repente desaparezco, que espero que no. Pues bueno, ya lo sabes, para mi mala suerte acaba de empezar a llover. Pero bueno, estamos por acá. Bueno, buenas tardes, doctoras, maestros, colegas que nos acompañan en este coloquio. Mi nombre es Omar Hahnemann Sánchez Hertz, soy del segundo semestre y les hablaré acerca de mi proyecto terminal que se titula La importancia de la enseñanza de la escritura en la era de la inteligencia artificial. Bueno, antes de presentar mi proyecto, comenzaré con un par de preguntas. ¿La inteligencia artificial es un enemigo o un aliado en la educación? ¿Qué tanto afecta a la escritura el uso de las inteligencias artificiales? El tema de la inteligencia artificial es reciente y discutible. Hay quienes aseguran que su uso es poco ético, otros que es perjudicial. Por una parte existen autores que defienden su uso, mencionan que es un gran auxiliar para la educación. Sin embargo, quienes sostienen su uso argumentan que debe utilizarse con la supervisión de los docentes, ya que estos son guía en el desarrollo de los estudiantes. Además, debemos recordar que no todos los estudiantes aprenden igual. Unos son más autodidactas que otros y aunado a esto, recordemos que una generación no aprende igual que la anterior. La inteligencia artificial es una herramienta que nos brinda la tecnología. Nuestra labor como docentes es la de involucrarnos en el conocimiento de las mismas y enseñarle a los estudiantes a utilizarla y sobre todo pues, a las futuras generaciones para que se obtengan los resultados de aprendizajes más óptimos. A partir de la pandemia ocasionada por el virus SARS-CoV-17, el uso de la tecnología en las escuelas aumentó. Desafortunadamente, esto afectó la escritura de los estudiantes que se vieron limitados a entregar tareas y trabajos de manera virtual. La pregunta de mi investigación es, ¿cómo utilizar las inteligencias artificiales de manera efectiva para la correcta escritura de la juventud en el nivel medio superior? El problema de investigación se centra en la escritura académica de los estudiantes del nivel medio superior, porque a raíz de la tecnología su escritura ha sido cada vez más raquítica. Sus faltas ortográficas son cada vez mayores, ya no escriben como antes, confían en que el corrector del texto le resolverá sus problemas de ortografía y redacción. Entonces es necesario retomar esta parte de su formación académica. Y pues la responsabilidad de los docentes es siempre estar uno o dos pasos más adelante del estudiantado. Por ello se debe conocer esta herramienta, medir sus alcances, investigarla y utilizar para que los estudiantes la usan de manera efectiva, ética y responsable. El objetivo general de mi investigación es diseñar, implementar y evaluar una intervención educativa que promueva el uso crítico de las herramientas de inteligencia artificial generativa para mejorar la calidad de la escritura académica en estudiantes del nivel medio superior. Los objetivos específicos: diagnosticar los usos que se le da a la inteligencia artificial, el buen uso de la misma en la escritura académica, diseñar una serie de prompts y actividades que nos ayuden a mejorar la redacción y la ortografía, y por supuesto evaluar los cambios pre y post intervención en el desempeño de la inteligencia artificial, sobre todo pues en la escritura, ¿no? Para el estado del arte utilizamos estas palabras clave: inteligencia artificial y lengua, uso de la inteligencia artificial en el aula de la educación superior, ortografía, gramática, redacción, sintaxis, y como lo mencioné al inicio, pues también vamos a hablar acerca de los tipos de generaciones, puesto que cada generación aprende de una manera diferente.
Durante la investigación del estado del arte nos percatamos que casi todos los estudios están basados en la inteligencia artificial y la escritura solamente a nivel superior, a nivel licenciatura, y solo tenemos uno a nivel bachillerato, que es ese estudio de Rodríguez y Guerrero, que se aplicó en un colegio de bachilleres. La metodología que se utilizará en nuestra investigación es una investigación aplicada de tipo mixta. Se va a realizar un estudio de caso, en este caso la interacción del ser humano con la inteligencia artificial y cómo se puede obtener el mejor beneficio de esta herramienta. Se aplicará a estudiantes del nivel medio superior del primer año de la Escuela Nacional Preparatoria, plantel 3 Justo Sierra. Se va a centrar en estudiantes de cuarto año de preparatoria, que vendría siendo el primero, debido a la naturaleza de la materia que cursan, que es lengua española y que es la que imparte. Para esto, pues se realizarán entrevistas y cuestionarios mediante la plataforma de Google Classroom, debido a la población que se pretende manejar, aunque ya mi comité me mencionó, tengo que reducir un poquito esta población, ¿no? Porque estaba muy ambicioso. Bueno, mis pasos pendientes, pues es la investigación, la intervención, pues se van a aplicar en el ciclo escolar 2026-27. Ahorita nos encontramos en la fase de planificación y diseño. Se está diseñando un cuestionario diagnóstico para medir, para saber el uso que los estudiantes tienen de la inteligencia artificial, y por supuesto también un examen diagnóstico primordialmente de ortografía, que es el talón de Aquiles de muchas generaciones, para ver su nivel y para programar prompts y hacer la intervención. Por supuesto, pues la gestión de los permisos, puesto que son menores de edad. En la fase de realización, pues se diseñarán prompts en conjunto con los estudiantes para tener mejor uso de la inteligencia artificial. Se realizarán unos ejercicios que permitan medir el nivel de ortografía hechos por parte del docente para ver qué tanto les ha ayudado la inteligencia artificial, la herramienta. Los próximos pasos para hacer, pues bueno, la fase de divulgación y presentación de resultados. Se realizará una evaluación e interpretación de los datos obtenidos mediante la discusión e interpretación con el director y mi comité tutoral, con el director de trabajo terminal, y después va a proceder a la escritura de un artículo. Su revisión también pues, por parte del comité editorial, bueno, por parte del comité tutorial, perdón, para que ya después se publique. La factibilidad, pues bueno, como lo mencioné, pues son estudiantes menores de edad, entonces pues tengo que pedir los respectivos permisos y tengo que ser muy cuidadoso con las preguntas que se hagan, no preguntarles datos personales ni cosas por el estilo. Ok. Y pues bueno, la cantidad para tener una muestra significativa, aquí en ese aspecto, pues la última reunión que tuve con mi comité, me decían que es preferible tener calidad a cantidad, porque pues el plantel pues cuenta con una población de 5.200 estudiantes, de los cuales pues son 1.400 de cuarto año, de nuevo ingreso. Entonces pues me dijeron que tenía que mejor hacer una muestra que fuera ejemplar, ¿no? Y ya después de ahí pues se van evaluando los alcances, pues diseñar, implementar y evaluar una serie de prompts que contribuyan con los estudiantes para perfeccionar su expresión escrita, y pues sí, mediante el uso crítico de las inteligencias artificiales. Por supuesto, pues fortalecer la práctica docente en la enseñanza de la escritura mediante la integración reflexiva y pedagógica de las inteligencias artificiales. Bueno, aquí pongo mis referencias sobre la inteligencia artificial, como lo mencionaron en la exposición anterior, pues hay muchísimas, por eso también se delimita lo que es la escritura, sobre la brecha generacional, sobre redacción y gramática, que es lo que involucra mi materia, y pues bueno, les agradezco mucho su atención. Gracias. Agradecemos la presentación y con limitaciones. Doctora Castro, iniciamos. Gracias. Pues, Omar, qué bueno que ya tienes claro a futuro qué productos o qué resultados esperas obtener de la investigación. Las sugerencias que yo te voy a hacer es en función del resumen y la presentación que nos haces,
donde me parece que todavía tienes que acotar y dejar muy claro qué implica escritura académica, porque de repente hablas de manera indistinta de ortografía, de redacción en general, pero aún dentro de eso, yo quiero creer que sabes que la ortografía tiene que ver con uso de tildes o acentuación de palabras, con uso de letras, cuándo usar C, S en vez de Z, por ejemplo, hay reglas ortográficas para eso, y con uso de signos de puntuación, ¿no? Entonces, ortografía es una cosa, ¿no? Dividida mínimo en esos tres aspectos. Y luego está la parte de gramática, y luego está la parte de sintaxis. Y entonces, cada uno de esos aspectos o elementos que conforman la redacción, pues tendrías que abordarlos igual de manera hasta cierto punto separada y ya luego integrada, ¿no? Lo digo por lo que estás comentando de los prompts, pues para hacer prompts muy precisos y muy acotados a cada uno de los elementos que conforman la escritura académica. Y seguramente me estoy quedando corta, porque no nada más tal vez se refiera a gramática, sintaxis y ortografía con lo que implica, ¿no? Entonces, sugiero considerar estos elementos porque de repente, insisto, mencionas uno que otro por ahí y solo en el estado del arte que ahorita nos presentaste, mencionaste que utilizaste esas palabras clave en específico para hacer las búsquedas, ¿no? Entonces, bueno, por si acaso, ¿no? Y luego la otra cuestión que yo sugiero atender, y eso es en general para todos los trabajos, solo hace falta un verbo o una acción abarcadora en los objetivos generales, bueno, o en cualquier diseño de objetivos, porque tú tienes tres, o sea, tienes diseñar, implementar y evaluar. Siempre se emplea la acción más abarcadora, la que integre a todas las demás. Entonces, si tú dices voy a evaluar algo, ya se infiere o se presupone que primero vas a, no sé, planificar, diseñar, implementar, etcétera. Entonces, solo la atenta sugerencia, solo un verbo o acción en el objetivo general. Y por otro lado, también mi atenta recomendación es que busques qué es lo que en realidad vas a lograr, porque no puede ser que tu objetivo general sea diseñar, implementar y evaluar una intervención educativa. ¿Por qué no puede ser? Porque la intervención educativa, por default, o sea, ya en automático, esa la tienes que realizar, ¿no? O sea, estás en una maestría en intervención educativa y entonces a fuerza la intervención la tienes que realizar. Entonces no la puedes poner como objetivo porque obviamente sería, valga la redundancia, una obviedad, ¿no? Porque, insisto, es una actividad o práctica inherente a tu investigación y que ya lo vas a hacer. Entonces no se pone en el objetivo. Entonces tu objetivo no puede ser diseñar, implementar y evaluar una intervención educativa, sino qué es, o sea, a dónde vas a llegar, qué es en concreto lo que vas a lograr. La intervención va a ser el medio, ¿no? Y luego, cuando nos muestras sus objetivos específicos, la verdad no entendí a qué te refieres con diagnosticar los usos, finalidades y criterios de validación que estudiantes y docentes emplean al utilizar la IA en tareas de escritura. Yo, docente con 25 años de experiencia en la docencia, que sí empleo mucho la IA, no tengo idea de a qué te refieres con cuáles son mis criterios de validación, ¿no? Cuando yo uso IA. Y yo la verdad dudaría que los estudiantes también lo supieran. Entonces, por ahí hay que aclarar o precisar, pues, a qué te estás refiriendo, ¿no?
Igual, en tu último objetivo específico, tampoco me quedó claro si tu trabajo va a aludir a cuestiones de autoría, al proceso de revisión, a la argumentación de decisiones lingüísticas, porque así lo pones, o a qué, ¿no? O sea, no me queda claro a dónde vas con eso. Y en tu estado del arte veía que utilizaste la palabra clave, tipos de generaciones. O sea, como para qué tipos de generaciones, ¿no? O sea, yo creo que todos los estudiantes deben recordar que un principio básico de la investigación es la delimitación. Delimitación no solo espacial, sino también en función de los sujetos de estudio. Entonces, en vez de estar identificando un chorro de generaciones, hay que centrarse en un solo tipo de generación, si es a eso a lo que te refieres, ¿no? Si vas a estudiar a los centennials, pues a los centennials y ya. O sea, ¿para qué meterte y hacer más compleja o más amplia la investigación? Metodológicamente, yo no estaría de acuerdo con el uso de un método mixto o cualitativo. A mí me parece que tu investigación va más allá a la descripción, a la explicación, tanto la escritura como las cuestiones gramáticas, semánticas, ortográficas, son eminentemente descriptivas e incluso prescriptivas, porque hay reglas. O sea, hay reglas y normas para escribir y para redactar. Entonces, me parece que eso es lo que lleva a tu estudio al lado cuantitativo. Y aparte porque hablas de X número de estudiantes, o sea, cuando se tiene una población y una muestra muy amplia y se tiene que sacar, y tú lo decías, la representatividad, pues con mayor razón es un estudio cuantitativo, o sea, de corte cuantitativo. Y por último, yo no, tampoco me parece que la explicación que pones junto a tu estudio de caso, esa sea la apropiada. O sea, el estudio de caso se elige en función de que se prevé estudiar a esa población en su ambiente natural, en su contexto, y que ese contexto de alguna manera es paradigmático o representativo de algo, ¿no? O sea, eliges ese caso porque tiene algo excepcional, relevante, ¿no? Y los casos no se eligen nada más por gusto, sino, ya lo decía hace rato la maestra Viridiana, se tiene que justificar el por qué utilizar un método sobre otro. Y si vas a utilizar un estudio de casos, pues lo tienes que precisar por qué y ese caso en específico en esa escuela. ¿Qué tiene de especial? ¿Qué tiene de relevante? ¿Por qué elegir esa escuela? Y que tiene que ir más allá de la conveniencia tuya como investigador de, pues es que ahí doy clase. Pues sí, qué chistoso, ¿no? O sea, pues si así vamos a elegir todo, pues la investigación va a seguir sesgada. Es cuanto, muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora, por sus comentarios. Maestra Flores, concluimos con usted. Sí, gracias. Buena tarde, Omar. Bueno, pues rescatando parte de lo que te comentaba la doctora Diana, también a mí me queda me quedan muchas dudas respecto a la propuesta. Entiendo que lo que quieres hacer es diseñar una propuesta didáctica utilizando inteligencia artificial para, o sea, lo voy a decir nada más así, para fortalecer la enseñanza de la escritura. Pero bueno, ¿qué de la escritura? ¿No? No sé, bueno, no puedo preguntar, pero bueno, supongo que das clase de letras, de literatura en la prepa, entonces de ahí surge tu inquietud. Habría que definir qué es lo que estás esperando con esa propuesta. Algo que sucede en algunos casos, sobre todo quienes venimos como de una formación que nuestra primer
acercamiento a la investigación es de otra índole distinta de corte social, como que nos confunde un poco la metodología al principio, ¿no? Y entonces algo que tenemos que pensar es como una cosa, bueno, no una cosa, todo tiene que ir junto, ¿no? Pero yo puedo tener mucho conocimiento sobre mi disciplina y qué bien, pero yo tengo que también justificar toda la otra parte metodológica del por qué voy a hacer esa propuesta, cómo la voy a hacer, cuál es el interés, y ahí entran como algo que son las didácticas específicas, ¿no? Las didácticas disciplinares, que entonces ahí también podrías echarte un clavado para ver qué está pasando con esta parte de la escritura, porque mencionas como hay mucha falta de investigaciones, y sí, coincido, ¿no? En educación media hay mucha, pero ahora además como con los nuevos movimientos que han sucedido, ¿no? Con la subsecretaría y demás, se está impulsando mucho, ¿no? Entonces, seguramente si tú buscas como desagregando las palabras claves, vas a encontrar cosas sobre didáctica específica y de cuestiones de escritura para que definas bien qué es lo que quieres hacer, ¿no? Porque como te decía la autora de, o sea, la ortografía por un lado y demás, ¿no? Y entonces, en ese sentido y pensando en que lo que tú quieres hacer es una propuesta didáctica para un problema que aún no está definido, me parece que no está definido, porque pasa lo mismo que a lo largo de los otros trabajos. O sea, sí sabemos que la IA está ahí, sí sabemos que no las está usando como debería de usarse, pero ¿cómo debería de usarse? O sea, como que toda esa discusión falta, ¿no? Porque de repente es como, bueno, en la escuela tiene que usarse para A, B, C y D. Ajá, sí, pero ¿por qué? ¿No? Esas discusiones están carentes a lo largo de los trabajos, a mí me parece. Y pues bueno, entonces ya cuando esté ese problema, pues vamos a saber qué es, cómo lo vas, cuál es su propuesta para, ahí tú tendrás que buscar el verbo de lo que quieres hacer, pero cuál es tu propuesta para, ¿no? Porque entonces, pues yo puse acá, ¿dónde está lo que propones, no? O sea, ¿cuál es la propuesta en concreto? Porque si es una propuesta de una secuencia didáctica, de una guía, de un algo, tendríamos que saber qué, ¿no? ¿Qué está? ¿Dónde está la propuesta? Hay que definir muchísimo los conceptos, igual como a lo largo de los otros trabajos, que me parece que si ya está como esa cuestión a lo largo de los trabajos es porque en el mismo, o sea, como que no está tan especificado en lo que tienen que presentar, porque pues sí hay que definir los conceptos y esos conceptos se definen a partir de un marco teórico. Lo que tienen ahora, la mayoría, es como el estado del arte, pero no han sacado qué de ese estado del arte quiero, qué metodologías voy a retomar, o a lo mejor de ese estado del arte que yo tengo no voy a retomar nada. Y entonces tengo que buscar por otro lado algo que me ayude a investigar mi problema, ¿no? Entonces tiene que estar como muy claro el problema para después ya ver con qué le entro, ¿no? A eso, ¿no? Y entonces ya de ahí vienen los conceptos. Y otra cosa importante que decías, bueno, mi comité me dijo que utilizara más, utilizara menos. Yo ahí te diría, tu diseño metodológico va de la mano de tu metodología, que va de la mano de tu marco teórico conceptual. Entonces no, hay por ahí una cosa que se llama como por conveniencia, ¿no? Yo voy a hacer este muestro por conveniencia. Bueno, pero eso lo tienes que decir también, ¿no? Y desde dónde lo estás diciendo, porque a lo mejor, pues sí, yo voy a, o sea, todo tiene que cuadrar, no puedo decir, voy a hacer un enfoque cuantitativo, que en el cual mi muestreo, y entonces diga un montón de cosas y después diga, pero al final yo lo voy a hacer por conveniencia. No, o sea, sí tiene que estar como ahí vinculado, si no se pierde congruencia y pues la investigación ya no es viable, ¿no? Ahora, yo te diría como que en este estudio de caso, pues también hay cuestiones de viabilidad, ¿no?
Ahí como yo difiero un poco con la doctora Diana, creo que también como podrías justificarlo como pues por ese lado, ¿no? Al final, pues tú eres docente en activo, es algo que se les pide para entrar a esta maestría, ¿no? Entonces, pues eso va de la mano con que tengan un espacio para hacer una intervención. Entonces, como que ahí, eso, no es que es justificar, ¿no? Tienes que tener todo lo otro para poder justificar esta parte. Porque entonces, si no, tú puedes decir, yo le voy a hacer lo mismo que un poco que le comentaba a José Antonio, ¿no? Mi instrumento tiene que ir de la mano con eso otro, porque no es como de a lo que, o sea, esto que decían, muestro por conveniencia, pues no es tanto como por lo que me convenga tal cual, ¿no? Sino por la viabilidad. Y entonces yo no nada más porque, voy a utilizar ahí algo coloquial, pero no nada más porque yo no quise hacer el análisis de los 100 resultados diagnósticos, no nada más por eso no lo voy a hacer, ¿no? Hay tesis que se hacen con historias de vida, ¿no? De una persona, ¿no? Tesis doctorales. Entonces, ¿qué justifica ahí? Pues todo lo otro, ¿no? Si yo no tengo claro todo lo otro que tengo que discutir previamente, no puedo llegar al punto de decir, bueno, o sea, como que me parece que te estás brincando muchos pasos antes de decidir, como de lo hago con un grupo, con 2, con 10, con 20, le pido a toda la generación que lo haga o qué, porque necesito primero tener lo otro construido, ¿no? Para poder hacerlo. Y pues bueno, de manera general, otra vez como esta parte, creo que hay que discutir muchísimo más esto de la IA, muchísimo más esto de las nuevas herramientas digitales, porque hay cosas que me parece que no están discutiendo y que es bien necesario discutirlas. No porque en la nueva escuela mexicana esté que lo tengo que usar así, lo voy a usar así. No porque me digan ya tengo un celular, quiere decir que ya tengo un acceso. No porque, no, o sea, como que hay como muchas cosas ahí que pueden problematizar y que pueden enriquecer muchísimo sus investigaciones en general, ¿no? Para que pues no se quede, o sea, como que todas sus investigaciones dan para mucho, pero para que no se queden ni limitadas y que ustedes mismas, se queden ahí como con pendientes, ¿no? De que pude haber investigado por este lado y no lo hice o demás. Y pues muchas felicidades por tu avance, Omar. Espero que sigas avanzando en el resto de tu investigación y esto sería todo por mi parte. Gracias, doctora. Bien, muchísimas gracias. Con esta última intervención hemos llegado al final de esta mesa de trabajo. Agradecemos la presentación de los estudiantes, Nancy Marisol Ramírez Barojas, José Antonio Torres Rodríguez, Carla Manuela López Olalde y Omar Hahnemann Sánchez Hertz, así como la participación de nuestras comentaristas, doctora Diana Castro Recalde y, por supuesto, maestra Viridiana Flores Nama. No me queda más que agradecer a todos los presentes por su asistencia a este 10º coloquio de investigación que organiza la Dirección de Investigación y Posgrado de la Universidad Nacional Rosario Castellanos, en el cual se están presentando 488 trabajos de estudiantes en 117 mesas diferentes, que serán retroalimentadas por 165 expertos académicos de diversas instituciones de educación superior, tanto nacionales como extranjeras. Sin más por el momento, yo me despido citando nuestro lema: otro modo de ser humano y libre, otro modo de ser. Que pasen buenas tardes. Buenas tardes, hasta luego. Gracias, buenas tardes. Gracias.